Un cliente me contactó para renovar sus paredes de interior. Me contó que le gustó mucho una idea que encontró por internet, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Ranurado en madera, maestro? Exacto, por eso quiero aprovechar para enseñar el paso a paso de cómo hacer este trabajo como un especialista. Antes de empezar, comenzamos a preparar el área de trabajo. Las molduras que están instaladas no se ven en buen estado. Por eso la vamos a retirar, ya que dejarlas afectaría negativamente nuestro trabajo. Yo me apoyaré de un martillo de goma y una espátula para sacar las molduras viejas, pero usted debe usar las herramientas indicadas según el muro en el cual va a trabajar. También nos aseguramos de retirar todo el resto de material de la pared para que nada interfiera en la instalación. Además, nos aseguramos que luego el adhesivo pueda actuar mejor. Ahora, a limpiar los restos. Con el área ya limpia y preparada, comenzamos a medir los metros lineales y la altura. En este caso, el cliente nos pidió 90 centímetros terminados. De ancho tenemos que trabajar con 2 metros punto 30 centímetros. Con esto ya podemos comprar los materiales. Así es, y sobre eso le puedo dar dos consejos. Primero, le recomiendo sumar siempre 10% más para cubrir imprevistos que puedan surgir. Y segundo, descargue la app de Sodimac. Con ella podrá armar lista de compras y los socios Oro y Black disfrutan descuentos exclusivos y precios más pro en productos seleccionados. Podrá acceder a beneficios preferenciales optimizando sus compras desde cualquier lugar. La app de Sodimac es todo lo que necesita para su obra en la palma de su mano. Ahora vamos con la primera instalación, las nuevas molduras. Estas cumplen dos propósitos. Son decorativas, pero también serán el apoyo para la madera listonada. ¿Sirve cualquier tipo de molduras? Hay muchas opciones, pero les recomiendo la de acabado cuadrado, ya que las que tienen terminaciones curvas ofrecen menos apoyo. Yo voy a usar una moldura de MDF blanca que viene prepintada, lo que hace que la pintura se adhiera de mejor forma. Pondremos una moldura de 230 en toda la parte baja y en los laterales usaremos las molduras existentes. Este adhesivo es muy bueno y diseñado para una amplia gama de aplicaciones de fijación. Ya con la moldura inferior y laterales fijadas, instalaremos las maderas alistonadas. ¿Por dónde comenzamos, maestro? Debemos medir y dimensionar correctamente la madera para asegurarnos que queden perfectamente alineadas. El corte de la madera alistonada será de 77 centímetros, ya que la moldura inferior y superior nos suman a 90 centímetros terminados. Con las medidas claras ya podemos cortar. Para eso comenzaremos a usar elementos de protección personal, guantes y lentes de protección. Maestro, ¿qué usaremos para cortar? Yo le recomiendo una sierra circular. Es rápida, da cortes limpios y parejos. Ya con las maderas alistonadas cortadas, podemos comenzar a instalarlas y las fijaremos con adhesivo montaje. Es importante que fijemos que la guía de enganche nos quede a la derecha. Un correcto calce de las placas permitirá un mejor acabado. Así el proyecto se verá mejor y durará mucho más tiempo. Vamos repitiendo este paso y confirmando con un nivel que el resultado es el esperado. Ya tenemos instalada la madera listonada y ahora procederemos a instalar la moldura superior. Esta nos dará un acabado profesional y cubrirá cualquier detalle que no haya quedado de los cortes. Y ahora es que volvemos a usar adhesivo de montaje. Exactamente. ¿Qué opciones para la moldura superior tenemos? Podemos elegir una moldura gruesa para cubrir mejor o bien poner un listón detrás de la moldura para que quede más elevado. Yo opté por una pilastra blanca porque es fácil de pintar y es la que mejor le asienta la estética de lo que hemos ido construyendo. Es importante que tenga un fondo ligeramente más grande que el grosor de la madera listonada. Esto quiere decir que la moldura debe sobresalir unos pocos milímetros más que el borde de la madera. Ya con la estructura lista, lo siguiente es darle una capa de pintura a la madera. Le recomiendo una pintura para este tipo de proyecto, Chalky-Color. El color final siempre lo va a elegir el cliente, por lo que le recomiendo poder orientarlo e incluso realizar pruebas de color sobre el material. En el mesón de pintura de Sodimac encontrará una amplia gama de colores y acabados para todos sus trabajos. En este caso, el cliente se ha inclinado por una pintura de color gris claro.
Empezamos a darle una mano de pintura, en este caso usaremos una brocha color de pelo fino. No usaremos rodillo, ya que no pinta con facilidad entre las ranuras. Cuando ya está seco, retiramos la cinta de enmascarar y aplicamos unos pequeños detalles de decoración que tiene la clienta. Y listo. Muy buen trabajo, maestro. Muchas gracias pues. Con estos simples pasos usted, maestro, también transformará no solo una pared, sino un espacio completo. Así es. Nos vemos pronto en un nuevo taller del especialista. No olviden que todos los productos que revisamos en este video y mucho más lo puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video creado especialmente para ustedes. Nos vemos en un próximo taller especialistas.